Una trabajadora del hogar creía que las grandes mansiones solo escondían lujos, hasta que empezó a trabajar en una llena de oscuros secretos. Todo cambió cuando notó el extraño comportamiento de la nueva esposa del millonario y las misteriosas restricciones sobre el jardín trasero. Al descubrir una verdad aterradora, se encontró entre el peligro y la necesidad de revelar lo que estaba sucediendo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Laura Sánchez nunca había imaginado que un simple anuncio de trabajo podría cambiar su vida de una manera tan profunda y aterradora. A sus 32 años, madre soltera de un niño de 8, necesitaba ese trabajo más que a nada en el mundo. El anuncio había aparecido en un portal de empleo un viernes por la tarde, cuando estaba a punto de rendirse, en su búsqueda de algo decente. Se solicita empleada doméstica para mansión en colonia de lujo, sueldo superior al promedio, experiencia deseable, pero no indispensable, contratación inmediata. La entrevista había sido rápida, casi apresurada, y el sueldo ofrecido era demasiado generoso para un puesto de trabajadora del hogar. Pero Laura no hizo preguntas. No podía darse el lujo de cuestionar la suerte cuando por fin tocaba a su puerta. La mansión estaba en las lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, donde las casas se escondían detrás de altos muros y portones eléctricos. En su primer día de trabajo, un lunes lluvioso de septiembre, Laura sintió el peso de aquel lugar en cuanto cruzó el portón principal. Era una construcción imponente, de 3 pisos con jardines impecablemente cuidados y una fuente de mármol italiano en la entrada. Las paredes exteriores estaban revestidas de cantera clara y los enormes ventanales reflejaban el cielo gris de aquella mañana. Todo allí respiraba dinero, poder y una frialdad que parecía emanar de las propias paredes. Laura sujetó con fuerza el asa de su bolso gastado mientras subía los escalones de la entrada principal. Había elegido su mejor ropa, un pantalón negro sencillo y una blusa blanca bien planchada, intentando parecer presentable para ese mundo que no era el suyo. El interfón sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Una voz femenina, firme y sin calidez, dijo solamente: «Pase». El portón se abrió con un zumbido electrónico. Quien la recibió fue la señora Verónica Montes, esposa del dueño de la casa. Verónica rondaba los 40 años, tenía el cabello castaño siempre recogido en un chongo perfecto, ropa de diseñador y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un impecable traje sastre color beige, zapatillas de tacón alto que resonaban en el piso de mármol y un perfume caro que dejaba una estela a su paso. Sus ojos eran de un café claro, casi dorados, y había algo en ellos que incomodaba a Laura, una frialdad calculadora, como si estuviera siempre evaluando, siempre midiendo, siempre buscando fallas. «Bienvenida, Laura», dijo Verónica con voz monótona, extendiendo una mano fría y seca para un breve saludo. «Espero que hayas encontrado la dirección sin problemas». «Sí, señora, la encontré sin problema. Muchas gracias por la oportunidad». Verónica asintió y comenzó a guiarla por las habitaciones principales, explicando la rutina de limpieza con una precisión casi militar. La casa era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Cada habitación parecía haber sido decorada por un diseñador diferente. La sala principal tenía techos altísimos, con un candelabro de cristal que seguro costaba más de lo que Laura ganaría en 10 años de trabajo. Las paredes estaban cubiertas por obras de arte abstracto, y los sofás de piel blanca parecían no haber sido usados jamás. El comedor albergaba una mesa para 20 personas, toda de madera fina y oscura, con sillas tapizadas en terciopelo rojo. La cocina era amplia y moderna, con electrodomésticos de última generación que Laura ni siquiera sabía cómo usar. Verónica le explicó rápidamente el funcionamiento de cada uno, pero sus instrucciones eran demasiado rápidas, como si tuviera prisa por terminar aquella presentación. Había una alacena del tamaño del departamento donde Laura vivía con su hijo,
repleta de alimentos organizados por categorías, todos con etiquetas fechadas y acomodados en estantes de cristal. «Soy muy exigente con la organización», dijo Verónica mientras pasaba el dedo por un estante verificando si había polvo. «Espero que tú también lo seas. No tolero el desorden». «No se preocupe, señora. Haré mi mejor esfuerzo». «Perfecto. Continuemos». Pasaron por la biblioteca, un espacio acogedor con libreros de madera que iban del piso al techo, repletos de libros que parecían más decorativos que leídos. Había un escritorio antiguo en un rincón, con una lámpara de bronce y algunas fotografías enmarcadas. Laura intentó mirar las fotos, pero Verónica la apresuró hacia la siguiente habitación. Durante el recorrido inicial, Laura notó que Verónica evitaba cuidadosamente un ala entera de la casa. Cuando pasaron por el pasillo que llevaba al tercer piso, la patrona aceleró el paso visiblemente y dijo con firmeza que esa área estaba clausurada. «Remodelación», explicó sin mirar a Laura. «Problemas estructurales que deben resolverse. Nadie debe subir ahí bajo ninguna circunstancia. ¿Quedó claro?» «Sí, señora». «Clarísimo». Pero la explicación le sonó extraña a Laura. No se oía ruido de obras, no había albañiles entrando o saliendo, ni material de construcción acumulado. El silencio que emanaba de aquella escalera era pesado, casi opresivo. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dijo nada. Era su primer día. No podía empezar haciendo preguntas incómodas. Los primeros días fueron tranquilos, aunque solitarios. La rutina era sencilla, pero agotadora. Laura se despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para la pareja, limpiaba la cocina, arreglaba las recámaras, aspiraba las salas, limpiaba los baños y se encargaba de la lavandería. El trabajo era constante, pero no le importaba. Estaba acostumbrada a trabajar duro. Lo que la incomodaba era el silencio de esa casa. Era un silencio antinatural, como si hasta el aire tuviera miedo de hacer ruido. Laura rara vez veía al dueño de la casa, el señor Alejandro Montes, un empresario del ramo de la tecnología que pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho o en viajes de negocios. Era un hombre alto, de hombros anchos, con canas en las sienes y un aire perpetuamente cansado. Sus ojos eran azules, pero sin brillo, como si hubieran perdido la capacidad de ver la belleza en el mundo. Las pocas veces que se cruzaron en el pasillo, él saludó a Laura con un breve gesto de cabeza, casi ausente, como si ella fuera parte del mobiliario. Su voz era grave y educada, pero distante. «Buenos días, Laura. ¿Todo bien con el trabajo?» «Todo perfecto, señor». «Gracias». Él sonreía ligeramente y seguía su camino, siempre con un portafolio bajo el brazo, siempre con el celular pegado a la oreja, siempre apurado. Laura se dio cuenta de que Alejandro vivía en su propia burbuja, completamente desconectado de lo que sucedía a su alrededor. No prestaba atención a la decoración de la casa, no se fijaba si los cuadros estaban chuecos, no notaba si las flores del arreglo de la entrada estaban marchitas. Parecía un hombre que había renunciado a vivir y solo cumplía con los movimientos básicos de la existencia. Verónica, por otro lado, siempre estaba presente. Circulaba por la casa con pasos silenciosos, usando zapatos de suela suave que no hacían ruido en el mármol. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre observando, siempre fiscalizando, siempre encontrando algún detalle que podía mejorarse. Era como si estuviera poniendo a prueba a la nueva empleada, buscando fallas, esperando que cometiera algún error, que justificara un regaño o incluso un despido. «Laura, este vaso todavía tiene marcas de dedos. Lávalo de nuevo. Laura, la servilleta del comedor está mal doblada. Vuelve a hacerlo. Laura, el florero de la entrada está 2 centímetros desalineado. Corrígelo». Laura sentía la mirada fría de Verónica clavada en su espalda mientras trabajaba. Aquello la ponía nerviosa, pero se esforzaba por mantener la compostura. Necesitaba ese empleo, necesitaba el dinero para pagar la renta atrasada, para comprar los útiles escolares de su hijo, para poner comida en la mesa.
no podía darse el lujo de perder esa oportunidad. Por la noche, cuando finalmente se retiraba a su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, Laura le llamaba a su hijo por celular. Mateo se quedaba con su abuela materna durante la semana, y Laura solo lo veía los fines de semana. El niño siempre le preguntaba cuándo volvería a casa, y Laura siempre le prometía que sería pronto. Las conversaciones eran cortas, porque Laura necesitaba ahorrar el saldo del celular, pero eran suficientes para recordarle por qué estaba haciendo todo aquello. «Mamá, ¿cuándo vas a venir por mí?» «Pronto, mi amor. Mamá necesita trabajar para poder comprarte cosas bonitas». «¿Me quieres?» «Más que a nada en este mundo, Mateo, nunca lo olvides». Después de colgar, Laura se quedaba acostada en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el peso de la soledad oprimirle el pecho. Pero no podía permitirse flaquear. Tenía una misión, tenía un propósito, y haría lo que fuera necesario para darle una vida mejor a su hijo. Fue en la tercera semana cuando Laura comenzó a escuchar los sonidos. Era siempre de noche, después de que Verónica y Alejandro se retiraban a sus aposentos en el segundo piso. Laura dormía en un pequeño cuarto en 1900, la parte trasera de la casa, cerca de la lavandería, con una ventana que daba al jardín lateral. El cuarto era sencillo pero limpio, con una cama individual, un ropero pequeño y un escritorio donde guardaba sus pocas cosas personales. Alrededor de las 2 de la madrugada se despertaba con un ruido ahogado que venía de arriba. No era el ruido de pasos o de muebles siendo arrastrados. Era algo más sutil, más perturbador. Un gemido bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera llorando o intentando hablar a través de una pared gruesa. El sonido venía del tercer piso, a la clausurada. La primera vez, Laura pensó que estaba soñando. Se dio la vuelta en la cama e intentó volver a dormir, jalando la cobija hasta la barbilla, pero el sonido se repitió la noche siguiente, y la otra, siempre a la misma hora, siempre viniendo de la misma dirección. Era un patrón. Alguien allá arriba estaba intentando comunicarse, o estaba sufriendo, o estaba pidiendo ayuda. Laura se sentó en la cama, con el corazón acelerado y los oídos atentos. Ahora estaba segura. Había alguien en el tercer piso, alguien que no debería estar allí, o que no quería ser encontrado. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Durante el día, Laura intentó investigar discretamente. Empezó a prestar más atención a los detalles de la casa, a las conversaciones susurradas entre Verónica y los pocos visitantes que aparecían. Cierta mañana, mientras limpiaba la sala, escuchó a Verónica hablando por teléfono. La patrona estaba en la terraza, de espaldas a la casa, pero su voz atravesaba la puerta de cristal. «Sí, doctor. La dosis debe aumentarse. Se está poniendo inquieta otra vez». Hubo una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. «No me importan los efectos secundarios. Necesito que se esté tranquila. Necesito que se esté quieta». Otra pausa. «El dinero no es problema. Haga lo que sea necesario». Cuando Verónica se dio cuenta de que Laura estaba cerca, terminó la llamada abruptamente y entró a la sala con el rostro serio. «Tienes cosas que hacer, Laura», dijo con frialdad. «No te pago para que te quedes parada escuchando conversaciones ajenas». «Disculpe, señora, solo estaba limpiando». «Entonces limpia en silencio». Laura bajó la cabeza y volvió al trabajo, pero la frase quedó resonando en su mente. Medicamento, dosis, efectos secundarios, inquietud. ¿Qué estaba tratando de controlar Verónica? ¿Y a quién estaban medicando en esa casa sin su consentimiento? La respuesta comenzó a tomar forma cuando Laura encontró una fotografía olvidada en un cajón de la biblioteca. Estaba organizando los libros, siguiendo las detalladas instrucciones de Verónica sobre cómo debía estar cada volumen, cuando un cajón del escritorio quedó entreabierto. Dentro había algunas cartas antiguas, recibos amarillentos y una fotografía a color, pero desvanecida por el tiempo. Era una imagen de al menos 10 años atrás, que mostraba a una mujer mayor junto a un Alejandro más joven y sonriente. La señora tenía el cabello blanco, recogido en un elegante chongo, ojos amables, color miel
y una sonrisa cálida que iluminaba todo su rostro. Llevaba un vestido floreado y sostenía el brazo de Alejandro con cariño, mientras él la miraba con una expresión de amor genuino que Laura nunca había visto en el rostro del patrón. Al reverso de la foto, alguien había escrito con letra delicada y ligeramente temblorosa: Doña Elena y Alejandro, cumpleaños número 60, 15 de marzo de 2013. Laura examinó la fotografía con atención, sintiendo que algo se removía dentro de su pecho. Doña Elena, la madre de Alejandro. Nunca la habían mencionado en la casa, ni Verónica ni el propio Alejandro. Era como si esa mujer nunca hubiera existido, como si la hubieran borrado de la historia de esa familia. Laura guardó la foto de vuelta en el cajón y continuó su trabajo, pero no podía sacarse esa imagen de la cabeza. ¿Dónde estaba doña Elena? ¿Por qué nadie hablaba de ella? ¿Por qué Alejandro nunca mencionaba a su madre? Comenzó a hacer preguntas discretas a los proveedores que iban a la mansión. El repartidor del supermercado, un señor robusto y simpático llamado Don Mario, conocía la colonia desde hacía más de 20 años. La jardinera, doña Rosa, una mujer de mediana edad con manos curtidas y sonrisa fácil, trabajaba en la zona desde siempre. El técnico del sistema de seguridad, un muchacho joven y hablador llamado Bruno, instalaba alarmas en las casas de las Lomas desde que se había graduado. Todos conocían la historia de doña Elena. Había sido una figura respetada en la colonia, una mujer de carácter fuerte y corazón generoso que había criado a Alejandro sola después de la muerte prematura de su esposo en un accidente de coche. Doña Elena trabajaba como maestra de piano, dando clases en casa, y había logrado darle una vida digna a su hijo. Alejandro había crecido respetuoso, estudioso, determinado. Estudió ingeniería en sistemas computacionales, abrió su propia empresa de tecnología y se hizo rico rápidamente. Le compró esa mansión a su madre, prometiéndole que nunca más tendría que trabajar. Pero desde hacía unos 2 años nadie la veía. Doña Rosa contó que solía conversar con doña Elena mientras cuidaba el jardín y que la señora siempre le ofrecía café y pan dulce. Un día, de la nada, Verónica apareció y le dijo que su suegra estaba en un tratamiento prolongado fuera de la Ciudad de México, algo relacionado con su salud mental. A doña Rosa le pareció extraño, porque doña Elena siempre había sido lúcida y saludable. Pero Verónica fue firme. La suegra necesitaba cuidados especializados y no recibiría visitas. Don Mario contó que doña Elena siempre insistía en recibir personalmente las compras del súper, verificando que los productos estuvieran frescos y platicando sobre recetas. Después de que Verónica tomó el control de la casa, todo cambió. Las entregas pasaron a hacerse en el portón, sin contacto humano. Verónica dejaba claro que no quería confianzas con los proveedores. Bruno, el técnico de seguridad, dijo algo que le heló la sangre a Laura. Había instalado cámaras nuevas en la mansión hacía como 1 año, a petición de Verónica, pero ella le hizo una exigencia extraña. No quería cámaras en el 3er piso. Dijo que esa área estaba en remodelación y que las cámaras se instalarían después. Pero nunca lo hicieron. A Bruno le pareció raro, pero no cuestionó. Al final, ¿quién era él para meterse en las decisiones de los patrones? Laura absorbió toda esa información como piezas de un rompecabezas macabro. Cada conversación, cada comentario casual, cada detalle aparentemente insignificante encajaba en una narrativa perturbadora. Doña Elena no estaba en tratamiento. Doña Elena estaba allí, en esa casa, en el 3er piso, y Verónica estaba haciendo todo lo posible por mantenerla oculta. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la motivación de Verónica para aprisionar a su propia suegra? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Control sobre Alejandro? ¿Y el propio Alejandro? ¿De verdad creía que su madre estaba bien? ¿O sabía la verdad y simplemente había elegido ignorarla porque la realidad era demasiado pesada para cargarla? Laura no podía aceptar ninguna de esas posibilidades. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en el 3er piso. Y más importante, necesitaba ayudar a doña Elena, si es que todavía estaba viva.
La respuesta llegó una noche lluviosa de octubre. Laura había trabajado hasta más tarde ese día, ayudando en la preparación de una cena que Verónica ofrecería para algunos socios de Alejandro. Eran ejecutivos de empresas de tecnología, hombres de traje y corbata que hablaban de inversiones, fusiones y adquisiciones mientras bebían vino francés carísimo. Verónica estaba radiante, siendo la anfitriona perfecta, sonriendo, sirviendo, encantando a todos con su elegancia calculada. Alejandro, como siempre, estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. Cuando finalmente se retiró a su cuarto, exhausta, Laura no pudo dormir. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y los truenos sacudían la estructura de la mansión. El viento aullaba afuera, haciendo que los árboles del jardín danzaran frenéticamente. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. El gemido, más fuerte esta vez, casi desesperado, cortando el silencio de la madrugada como un cuchillo. Laura se levantó de la cama de un impulso, con el corazón desbocado. Sabía que no debía subir al tercer piso. Sabía que estaba violando las órdenes expresas de Verónica. Sabía que podría perder el empleo, o algo peor, pero algo más, fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. Necesitaba saber, necesitaba entender lo que estaba pasando en esa casa. Necesitaba mirar a la verdad a los ojos, por más aterradora que fuera. Descalza, para no hacer ruido, Laura abrió la puerta de su cuarto y salió al pasillo oscuro. La mansión estaba sumergida en el silencio, excepto por el tamborileo de la lluvia y el retumbar distante de los truenos. Subió las escaleras que llevaban al segundo piso, pasando por los aposentos de Verónica y Alejandro, donde una rendija de luz bajo la puerta indicaba que tal vez uno de ellos aún estaba despierto. Laura contuvo la respiración y siguió subiendo, rumbo al tercer piso prohibido. El pasillo estaba sumido en la oscuridad, iluminado solo por los destellos de los relámpagos que se colaban por los altos ventanales. Laura avanzó despacio, con las manos temblorosas, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Había 3 puertas a lo largo del pasillo. 2 estaban abiertas, revelando cuartos vacíos cubiertos de polvo y muebles tapados con sábanas blancas. La tercera puerta, al fondo del pasillo, estaba cerrada por fuera con un candado grueso y resistente. Laura se acercó a la puerta cerrada y pegó el oído a la madera. El sonido venía de allí, un llanto ahogado, entrecortado, lleno de desesperación y resignación. El llanto de alguien que había renunciado a ser escuchado, pero que aún no podía dejar de pedir ayuda. Intentó girar la perilla, pero estaba cerrada por fuera. Se le revolvió el estómago. Alguien estaba encerrado allí dentro, alguien que no podía salir, alguien que estaba retenido contra su propia voluntad. «Doña Elena», susurró Laura para sí misma con la voz temblorosa, «es usted, ¿verdad?». No hubo respuesta inmediata, solo el llanto continuo, débil, como si la persona del otro lado apenas tuviera fuerzas para emitir sonido. Entonces, después de largos segundos, una voz ronca y trémula atravesó la puerta. «¿Quién anda ahí?». Laura sintió las lágrimas quemándole los ojos. Era una voz femenina, de una persona mayor, quebrada por el sufrimiento y la medicación forzada. «Mi nombre es Laura. Soy la empleada de la casa. Doña Elena, ¿es usted?». Hubo un silencio pesado. Luego, un sollozo ahogado. «Sí, soy yo. Por favor, ayúdame. Por favor». Laura apoyó la frente en la puerta, las lágrimas corriendo libremente ahora. Había encontrado a doña Elena, la matriarca de la familia, la mujer que todos pensaban que estaba en tratamiento. Estaba allí, encerrada en un cuarto, prisionera en la propia casa que su hijo le había comprado. «Voy a sacarla de aquí, doña Elena. Se lo prometo, pero necesito pruebas. Necesito que el señor Alejandro vea lo que está pasando. ¿Puede acercarse a la puerta?». Tardó, pero doña Elena logró arrastrarse hasta la puerta. Laura escuchó los pasos arrastrados, débiles, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Cuando la anciana finalmente se acercó, Laura percibió el fuerte olor a medicamentos y a falta de higiene que se filtraba por la rendija debajo de la puerta.
Se le revolvió el estómago de nuevo, pero se mantuvo firme. Fue entonces cuando escuchó pasos subiendo las escaleras. Se le heló la sangre. Verónica. Laura miró a su alrededor, desesperada, buscando un lugar para esconderse. Corrió hacia uno de los cuartos vacíos y se acurrucó detrás de una pila de cajas viejas cubiertas por una sábana polvorienta. Contuvo la respiración, con el cuerpo temblando de pies a cabeza. Verónica apareció en el pasillo usando una bata de seda azul marino y cargando una bandeja con un vaso de agua y algunas pastillas blancas. Su rostro estaba sereno, casi inexpresivo, como si aquello fuera solo una tarea rutinaria más. Caminó directamente hacia la puerta cerrada, abrió el candado con una llave que sacó del bolsillo de la bata y entró en el cuarto sin ninguna ceremonia. Laura escuchó la voz fría de Verónica a través de la puerta entreabierta. «Es hora del medicamento, Elena. No me obligues a usar la fuerza de nuevo». Hubo un murmullo de protesta, débil y confuso, como si doña Elena intentara argumentar pero las palabras no le salieran bien. «No quiero escuchar excusas. Abre la boca». Un silencio tenso. Luego el sonido de alguien tragando con dificultad. «Perfecto. Pórtate bien y tal vez te traiga algo de comer por la mañana». Verónica salió del cuarto momentos después, volvió a cerrar la puerta con el candado y bajó las escaleras con la misma calma con la que había subido. Laura permaneció escondida por largos minutos, contando hasta 300 mentalmente antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente tuvo el valor, salió de su escondite y bajó corriendo a su propio cuarto, con el cuerpo temblando de miedo, rabia y determinación. Esa noche, Laura no pudo pegar ojo. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que había presenciado. Doña Elena estaba viva. Estaba allí, en el tercer piso de la mansión, encerrada en un cuarto, siendo medicada a la fuerza por Verónica todas las noches. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba Verónica manteniendo a su suegra en cautiverio? ¿Y qué sabía Alejandro de todo aquello? ¿Sería posible que no supiera nada? ¿Que confiara tanto en su esposa como para creer ciegamente en todo lo que ella decía? Laura necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que pudiera mostrarle a Alejandro, algo que no dejara lugar a dudas o negaciones. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Sin ser descubierta? Verónica vigilaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Un paso en falso y Laura podría terminar en la misma situación que doña Elena. O peor. Fue entonces cuando se acordó de la cámara digital que había visto en el cajón del despacho de Alejandro. Él la usaba en sus viajes de negocios para fotografiar instalaciones y equipos. Si Laura lograba tomar prestada la cámara por unas horas, podría grabar evidencias de lo que estaba sucediendo en el tercer piso. Era arriesgado, muy arriesgado, pero no veía otra salida. Doña Elena necesitaba ayuda, y Laura sería esa ayuda, costara lo que costara. Laura se despertó al día siguiente con los ojos hinchados y la cabeza pesada. Había dormido mal, atormentada por pesadillas en las que ella misma estaba encerrada en ese cuarto del tercer piso, gritando por ayuda mientras Verónica sonreía del otro lado de la puerta. Miró el reloj en el buró. 5:30 de la mañana. Tenía media hora antes de tener que empezar su día de trabajo. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo del diminuto baño. Sus ojos café oscuro estaban cansados, marcados por profundas ojeras. Su cabello negro y lacio estaba revuelto. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Pero no podía mostrar debilidad. No podía dejar que Verónica se diera cuenta de que algo había cambiado. Necesitaba actuar como si todo estuviera normal, como si no hubiera descubierto el terrible secreto que esa casa escondía. Se peinó, se recogió el cabello en una simple cola de caballo y se puso el uniforme de trabajo, pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos, la armadura diaria de una empleada doméstica invisible. Respiró hondo 3 veces, tratando de calmar su corazón acelerado, y salió del cuarto. La cocina estaba vacía cuando llegó. La débil luz de la mañana entraba por los amplios ventanales, iluminando los relucientes electrodomésticos
y el impecable piso de porcelanato blanco. Laura comenzó a preparar el desayuno siguiendo la rutina establecida por Verónica. Café recién hecho y fuerte, jugo de naranja natural, bolillos calientitos, mermelada de frutos rojos importada, mantequilla francesa sin sal, quesos variados, fruta cortada en formas geométricas perfectas. Mientras trabajaba, su mente no paraba. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar el momento adecuado para tomar la cámara digital del despacho de Alejandro. Pero, ¿cuándo? Verónica siempre estaba cerca, siempre vigilando, siempre controlando. Y Alejandro, aunque ausente emocionalmente, todavía transitaba por la casa en horarios impredecibles. Laura terminó de poner la mesa del comedor y esperó. A las 7 en punto, Verónica bajó las escaleras usando un elegante conjunto de yoga, todo en tonos de gris. Su cabello estaba recogido en un chongo impecable y llevaba un maquillaje ligero pero perfecto. Parecía una modelo de revista, no una mujer que mantenía a su suegra prisionera en el tercer piso. «Buenos días, Laura», dijo Verónica con esa voz fría y controlada. «¿Está listo el desayuno?» «Sí, señora. Todo como a usted le gusta». «Perfecto. El señor Alejandro está terminando unos correos importantes. Bajará en unos minutos». Verónica se sentó a la mesa y comenzó a revisar su tablet, viendo las noticias del día. Laura permaneció de pie en un rincón de la sala, esperando para servir, observando cada movimiento de la patrona. ¿Cómo podía esa mujer dormir por las noches? ¿Cómo podía vivir consigo misma sabiendo lo que le estaba haciendo a doña Elena? ¿Había algún remordimiento escondido detrás de esos ojos dorados y fríos? ¿O Verónica simplemente carecía de toda empatía, de toda humanidad? Alejandro bajó pocos minutos después, usando un impecable traje azul marino, corbata roja y zapatos italianos brillantes. Parecía aún más cansado que el día anterior, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que ni el traje caro lograba disimular. «Buenos días», dijo con voz ronca, sentándose a la cabecera de la mesa. «Buenos días, querido», respondió Verónica sin levantar la vista de la tablet. «¿Dormiste bien?» «Como siempre», mintió él, sirviéndose café. Laura observó la interacción entre la pareja. No había cariño, no había conexión, no había nada más que una cordialidad mecánica y fría. Parecían dos extraños cumpliendo un papel social, no una pareja que compartía la vida. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Siempre había sido así? ¿O algo había cambiado cuando doña Elena fue aprisionada? El celular de Alejandro sonó a mitad del desayuno. Contestó, murmuró algunas palabras y colgó con un pesado suspiro. «Tengo que viajar a Querétaro hoy», anunció. «Junta de último momento con unos inversionistas. Regreso hasta mañana en la noche». Laura sintió que su corazón se aceleraba. Alejandro estaría fuera. Verónica se quedaría sola en la mansión. Era la oportunidad que necesitaba. Si lograba que Verónica también saliera, tendría toda la casa para ella por unas horas. Podría tomar la cámara, subir al tercer piso, grabar las pruebas y guardarlo todo antes de que alguien regresara. «Está bien, querido», dijo Verónica con indiferencia. «Que te vaya bien en la junta». Alejandro terminó el desayuno rápidamente. Tomó su portafolio y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Laura escuchó el ronroneo del motor del coche de lujo, seguido por el chirrido del portón eléctrico, abriéndose y cerrándose. Se había ido. Ahora solo faltaba que Verónica también saliera. Pero Verónica no tenía planes de salir. Pasó toda la mañana circulando por la casa, reorganizando objetos que ya estaban perfectamente organizados, llamando a proveedores, respondiendo correos, supervisando cada movimiento de Laura. Era frustrante. La oportunidad estaba allí, tan cerca, pero inalcanzable, mientras Verónica permaneciera en la mansión. Fue hasta el inicio de la tarde que la suerte finalmente le sonrió a Laura. El teléfono de Verónica sonó, y ella contestó con esa voz profesional y controlada que siempre usaba con gente de fuera. «Sí, dígame». «¿Cómo que una emergencia? ¿Qué pasó con el sistema?»
Hubo una larga pausa mientras la persona del otro lado explicaba algo. Está bien. Llego en 20 minutos. No hagan nada hasta que yo llegue. Verónica colgó y miró a Laura con irritación. Tengo que salir. Un problema en la oficina de mi esposo. Te quedarás sola en la casa por unas horas. No hagas nada más que tus obligaciones habituales. ¿Entendido? Sí, señora, no se preocupe. Y ni se te ocurra subir al tercer piso. Sabré si me desobedeces. No subiré, señora. Se lo prometo. Verónica tomó su bolso, las llaves del coche, y salió apresuradamente. Laura esperó hasta escuchar el motor del coche alejándose, hasta estar absolutamente segura de que estaba sola. Entonces corrió al despacho de Alejandro. La habitación era amplia y estaba decorada con muebles de madera fina. Había un escritorio enorme cubierto de papeles y documentos, libreros repletos de libros técnicos y trofeos de premios empresariales, y un sofá de piel café en un rincón. Laura abrió el cajón lateral del escritorio donde había visto la cámara digital la semana anterior. Allí estaba. Una cámara compacta pero de buena calidad, con la batería cargada y una tarjeta de memoria vacía. Laura tomó la cámara con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo de su delantal. Respiró hondo tratando de calmar los nervios y salió del despacho. Ahora venía la parte más difícil. Subir al tercer piso, grabar las pruebas y volver antes de que Verónica regresara. Subió las escaleras rápidamente, pasando por el segundo piso y llegando al pasillo prohibido. La luz del día entraba por los altos ventanales, haciendo el ambiente menos aterrador que la noche anterior. Pero el silencio seguía siendo opresivo, pesado, como si hasta el aire tuviera miedo de circular por allí. Laura se acercó a la puerta cerrada y tocó ligeramente. «Doña Elena, soy yo, Laura. Estoy aquí para ayudarla». Hubo un movimiento del otro lado, seguido por la voz débil y trémula de la anciana. «Laura, ¿regresaste?» «Regresé y traje una cámara para grabar lo que está pasando. Necesito pruebas para mostrarle al señor Alejandro. ¿Puede acercarse a la puerta?» «Puedo. Solo dame un minuto». Laura esperó, escuchando los sonidos de alguien arrastrándose con dificultad. Cuando doña Elena finalmente se acercó a la puerta, Laura encendió la cámara y comenzó a grabar a través de la rendija de abajo, inclinando el aparato para poder captar la imagen. Lo que apareció en la pequeña pantalla de la cámara hizo que a Laura se le revolviera el estómago. Doña Elena estaba sentada en el sucio piso de madera, con el cabello blanco revuelto y sucio, la ropa manchada y rota, el rostro delgado y pálido. Sus ojos, que en la fotografía antigua brillaban con amabilidad y alegría, ahora estaban apagados, sin vida, hundidos en profundas ojeras. Parecía haber envejecido 30 años en solo 2. Sus manos temblaban constantemente, probable efecto secundario de los medicamentos forzados que Verónica le administraba todas las noches. El cuarto a su alrededor era pequeño y sin ventanas. Solo había un colchón delgado tirado en el suelo, una cubeta en un rincón que probablemente servía de baño y algunas botellas de agua vacías, esparcidas. Las paredes estaban desconchadas y había manchas de humedad en el techo. Era una escena de horror, una escena que nadie imaginaría que existiera en una lujosa mansión de las Lomas. Doña Elena levantó una mano temblorosa hacia la cámara y comenzó a hablar con una voz quebrada pero decidida. «Alejandro, hijo mío, si estás viendo esto, necesitas saber la verdad. Tu esposa me encerró aquí hace casi 2 años. Me da medicinas todas las noches. Medicinas que me marean, me confunden, me debilitan. Dijo que si intentaba gritar o llamar la atención, me daría dosis aún más altas. Dijo que tú nunca me creerías, que todos piensan que estoy loca, que estoy en tratamiento. Pero no estoy loca, hijo mío. Estoy prisionera. Por favor, sácame de aquí antes de que sea demasiado tarde». La voz de doña Elena se quebró al final y comenzó a llorar en silencio. Laura sintió las lágrimas correr por su propio rostro también. Era una escena devastadora, una escena que ningún hijo debería ver, una escena que probaba sin sombra de duda que Verónica Montes era una criminal.
Laura grabó por unos minutos más capturando detalles del cuarto, de las condiciones deplorables en Minmanetzin, las que vivía doña Elena, de la debilidad física de la anciana. Cuando terminó, apagó la cámara y la guardó en su bolsillo. Doña Elena, le mostraré esto al señor Alejandro en cuanto regrese. Va a salir de aquí, se lo prometo. Gracias, Laura. Que Dios te bendiga por tener el valor de ayudarme. Laura bajó las escaleras rápidamente y corrió de vuelta al despacho de Alejandro. Necesitaba transferir el video a otro lugar, algún lugar seguro donde Verónica no pudiera encontrarlo y borrarlo. Encendió la computadora de Alejandro, conectó la cámara con un cable USB que encontró en el cajón y copió el archivo de video a una memoria USB que había traído de casa. Después borró el video de la cámara, limpió el historial de la computadora y guardó todo de vuelta en sus lugares originales. Estaba guardando la memoria USB en su bolsillo cuando escuchó el sonido del portón eléctrico abriéndose. Verónica había vuelto. Laura sintió que el pánico le subía por la garganta. Corrió fuera del despacho, cerró la puerta silenciosamente y regresó a la cocina, fingiendo estar lavando los trastes del almuerzo. Verónica entró por la puerta principal con el rostro serio. Arrojó su bolso en el sofá de la sala y caminó directamente a la cocina. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con desconfianza, sus ojos dorados escudriñando el rostro de Laura en busca de cualquier señal de culpa. Sí, señora. Terminé de limpiar la sala y estaba empezando a lavar los trastes. Verónica asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Laura por unos segundos más. Era como si pudiera oler la mentira, como si pudiera sentir que algo era diferente. Voy a darme un baño. Cuando el señor Alejandro llame, dile que estoy ocupada. Sí, señora. Verónica subió las escaleras y desapareció en 1900, el segundo piso. Laura soltó el aire que estaba conteniendo y se apoyó en el fregadero con las piernas temblorosas. Lo había logrado. Tenía las pruebas. Tenía la evidencia irrefutable del crimen que Verónica había estado cometiendo durante 2 años. Ahora solo necesitaba esperar a que Alejandro regresara y mostrarle el video. Pero la espera sería larga. Alejandro no regresaría hasta el día siguiente por la noche. Eso significaba que Laura tendría que pasar otro día entero fingiendo normalidad. Otra noche entera escuchando los gemidos de doña Elena desde el 3er piso, otras 24 horas guardando un secreto que le pesaba como plomo en los hombros. Esa noche, Laura apenas pudo cenar. Tenía el estómago revuelto de ansiedad. Se retiró a su cuarto en cuanto terminó sus obligaciones. Cerró la puerta con llave y sacó la memoria USB de su escondite improvisado dentro de un calcetín enrollado en el cajón. Miró ese pequeño objeto de plástico y metal. Allí dentro estaba la verdad. Allí dentro estaba la liberación de doña Elena. Allí dentro estaba la destrucción de Verónica. Laura le llamó a su hijo antes de dormir como hacía todas las noches. Mateo estaba emocionado porque había sacado una buena calificación en un examen de matemáticas. Laura lo felicitó con entusiasmo, tratando de ocultar la tensión en su voz. Hablaron sobre el fin de semana que pasarían juntos, sobre el paseo al parque que le había prometido. Cuando colgó, Laura sintió que se le oprimía el pecho. Estaba haciendo todo aquello por Mateo, para darle una vida mejor, para enseñarle que hacer lo correcto siempre era el camino, sin importar lo difícil que fuera. Alrededor de las 2 de la madrugada, Laura se despertó con los sonidos habituales que venían del 3er piso, pero esta vez no sintió solo miedo o curiosidad. Sintió una rabia profunda ardiendo dentro de su pecho. ¿Cómo se atrevía Verónica? ¿Cómo tenía el valor de subir esas escaleras todas las noches, abrir esa puerta, forzar a esa pobre mujer a tomar medicinas que la dejaban dopada y confundida? ¿Qué tipo de persona le hacía eso a su propia suegra, a la madre del hombre que decía amar? Laura no aguantó quedarse acostada. Se levantó, salió de su cuarto y subió silenciosamente hasta el 2.º piso. Se escondió en el hueco de la escalera que llevaba al 3er piso, desde donde tenía una vista parcial del pasillo. Esperó. Minutos después, Verónica apareció usando la misma bata de seda azul marino,
cargando la misma bandeja con agua y pastillas. Pero esta vez, Laura notó algo que no había visto antes. Verónica no subía esas escaleras con repugnancia o culpa. Subía con satisfacción, con placer. Había una sonrisa discreta en las comisuras de sus labios, un brillo extraño en sus ojos. Le gustaba aquello, le gustaba el poder, le gustaba el control, le gustaba saber que mantenía a doña Elena completamente bajo su dominio. La revelación le heló la sangre a Laura. Verónica no era solo una mujer codiciosa o ambiciosa. Era cruel, era sádica, encontraba placer en el sufrimiento ajeno, y eso la hacía mucho más peligrosa de lo que Laura había imaginado. Al día siguiente, Laura trabajó en automático. Limpió, cocinó, organizó, todo sin pensar, con la mente enfocada únicamente en el momento en que Alejandro regresaría a casa. Las horas se arrastraban con una lentitud dolorosa. Cada minuto parecía durar una eternidad. Verónica pasó el día haciendo compras por internet, hablando por teléfono con amigas, planeando una fiesta que daría el mes siguiente. Estaba de buen humor, lo cual era raro. Incluso llegó a elogiar el almuerzo que Laura había preparado, un risotto de champiñones que había quedado en su punto. «Estás mejorando, Laura. Sigue así y tal vez te aumente el sueldo a fin de año». «Gracias, señora». Pero Laura no quería elogios de Verónica. No quería nada de esa mujer más que verla pagar por lo que había hecho. Alejandro llegó alrededor de las 8 de la noche, usando el mismo traje azul marino del día anterior, ahora arrugado y con la corbata floja. Parecía exhausto, con ojeras aún más profundas y una expresión de derrota en el rostro. La junta en Miramas, Querétaro, probablemente no había salido como esperaba. «Bienvenido de vuelta, querido», dijo Verónica, dándole un ligero beso en la mejilla. «¿Cenaste?» «Comí algo en la carretera. Me voy directo al cuarto. Estoy muerto de cansancio». «Claro. Descansa». Alejandro subió las escaleras arrastrando los pies. Laura observó todo desde un rincón de la sala, donde fingía estar acomodando los libros del librero. Era ahora o nunca. Necesitaba hablar con él. Necesitaba mostrarle el video. ¿Pero cómo? Verónica estaba allí, observando cada movimiento. No había privacidad en la mansión. No había un momento seguro. Laura decidió que esperaría hasta la madrugada. Cuando Verónica subiera para darle el medicamento a doña Elena, tocaría a la puerta del cuarto de Alejandro y le mostraría todo. Sería su única oportunidad. Las horas se arrastraron de nuevo. Laura se acostó en la cama vestida, esperando el momento adecuado. Medianoche, 1 de la mañana, 1:30. Finalmente, a las 2 en punto, escuchó los pasos familiares de Verónica subiendo al tercer piso. Laura se levantó de un salto, tomó la memoria USB que había escondido en el cajón y corrió al segundo piso. Se paró frente a la puerta de la recámara principal y tocó ligeramente. Nada. Tocó de nuevo un poco más fuerte. La puerta se abrió y apareció Alejandro, usando una camiseta vieja y pantalones de pijama. Parecía confundido e irritado. «Laura, ¿qué quieres a estas horas?» «Señor Alejandro, necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre su mamá». La expresión de Alejandro cambió al instante. La irritación dio paso a la confusión y luego a la preocupación. «¿Mi mamá? ¿Qué pasa con ella?» «No está de viaje, señor. Está aquí, en el tercer piso. Su esposa la mantiene prisionera desde hace casi 2 años». Alejandro dio un paso atrás, en shock. «¿Qué? ¿Estás loca? Mi mamá está en un tratamiento en Cuernavaca. Verónica me muestra informes médicos todos los meses». «Esos informes son falsos, señor. Su esposa le está mintiendo. Tengo pruebas. Tengo un video». Laura le extendió la memoria USB con las manos temblorosas. Alejandro miró el pequeño objeto como si fuera una serpiente venenosa. Estaba paralizado, claramente sin saber si debía creerle a la empleada o echarla de la casa en ese instante. Fue entonces cuando escucharon pasos bajando las escaleras. Verónica había terminado de medicar a doña Elena y estaba regresando.
Laura le puso la memoria USB en la mano a Alejandro. Por favor, señor, vea el video. Y después vaya al tercer piso a ver con sus propios ojos. Su mamá está suplicando por ayuda. Antes de que Alejandro pudiera responder, Laura corrió de vuelta a su propio cuarto y cerró la puerta con llave, con el corazón latiendo descontroladamente. Había hecho su parte. Había plantado la semilla de la duda. Ahora dependía de que Alejandro tuviera el valor de enfrentar la verdad. Laura se quedó despierta el resto de la noche, con los oídos atentos a cualquier sonido que viniera de los pisos de arriba. ¿Habría visto Alejandro el video? ¿Habría confrontado a Verónica? ¿Habría subido al tercer piso para ver a su madre? El silencio de la madrugada no traía respuestas, solo más preguntas, solo más angustia. Laura abrazó la almohada y rezó para haber tomado la decisión correcta, para que Alejandro le creyera, para que doña Elena finalmente fuera liberada de esa pesadilla. Cuando el sol comenzó a salir, Laura se levantó con los ojos ardiendo por no haber dormido. Se lavó la cara, se puso el uniforme y fue a la cocina a preparar el desayuno. Sus manos temblaban mientras cortaba la fruta y calentaba el pan. Todo parecía normal, demasiado silencioso. ¿Será que no había pasado nada? ¿Será que Alejandro simplemente había ignorado el video y se había vuelto a dormir? A las 7 en punto, Verónica bajó las escaleras con el rostro sereno y el mismo aire de superioridad de siempre. Se sentó a la mesa y comenzó a revisar su tablet como hacía todas las mañanas. Nada en su comportamiento sugería que algo hubiera cambiado. ¿Dónde está el señor Alejandro?, preguntó Laura, tratando de mantener la voz firme. Sigue durmiendo. Llegó muy cansado ayer. No lo despiertes. Sí, señora. Laura sirvió el café con las manos temblorosas. ¿Será que Alejandro no había visto el video? ¿Será que había arriesgado todo para nada? Pero entonces la puerta del despacho se abrió y apareció Alejandro. No llevaba traje. Llevaba la misma ropa de dormir de la noche anterior, el cabello despeinado, el rostro pálido. Pero sus ojos, que solían estar vacíos y cansados, ahora ardían con una intensidad que Laura nunca había visto antes. Caminó lentamente hacia el comedor, sosteniendo la memoria USB en la mano derecha. Se detuvo en la entrada mirando fijamente a Verónica. «Tenemos que hablar. Ahora». Verónica levantó la vista de la tablet con una expresión de fastidio. «¿Sobre qué, querido? Estoy ocupada». «Sobre mi madre, sobre lo que le hiciste, sobre las mentiras que me has estado diciendo durante 2 años». El rostro de Verónica palideció. Sus ojos dorados se entrecerraron y miró rápidamente a Laura, que permanecía inmóvil en un rincón. En ese momento, todo quedó claro. Verónica entendió. La empleada había hablado. El secreto había sido revelado y ya no había forma de negarlo. «¿Qué te dijo?», preguntó Verónica con una voz peligrosamente baja. Alejandro levantó la memoria USB. «No me dijo. Me mostró. Vi el video. Verónica, vi a mi madre. Vi las condiciones en las que la tienes. Lo vi todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica permaneció sentada, con los dedos apretando los bordes de la tablet con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Laura podía ver la mente de la patrona trabajando frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una mentira que pudiera salvarla. Pero no había salida. No había cómo escapar de la verdad cuando estaba grabada en video, cuando podía ser vista una y otra vez, cuando era innegable. Finalmente, Verónica se levantó lentamente. Su rostro no demostraba culpa ni remordimiento. Demostraba rabia, rabia pura y fría. «Tú no entiendes nada, Alejandro. No entiendes de lo que es capaz tu madre. No entiendes lo que me hizo a mí, a nuestro matrimonio. Necesitaba ser controlada, necesitaba aprender cuál era su lugar». «¿Su lugar?», gritó Alejandro con la voz quebrada por la emoción. «Encerraste a mi madre en un cuarto, la drogaste, la torturaste, y todavía tienes el descaro de hablar de su lugar. Iba a destruir todo lo que construimos. Quería que te divorciaras de mí. Me odiaba. Hacía de todo para separarnos. Entonces debiste haber hablado conmigo. Debiste
haberme dicho lo que sentías. Pero no. Elegiste el camino más cruel. Elegiste convertir a mi madre en una prisionera en su propia casa. ¿Cómo pudiste? Verónica no respondió. Solo miró a Laura con un odio tan intenso que hizo que la empleada diera un paso atrás. En esa mirada había una promesa silenciosa. Esto no se va a quedar así. Vas a pagar por haberme traicionado. Pero Laura no tenía miedo. Ya no. Había hecho lo correcto. Y ahora, finalmente, doña Elena sería liberada. Finalmente, la verdad había vencido a las mentiras. Finalmente, se estaba haciendo justicia. Alejandro no esperó la respuesta de Verónica. Dio media vuelta y caminó hacia las escaleras con pasos decididos. Verónica corrió tras él, intentando sujetarlo del brazo, pero él se zafó con un gesto brusco. Alejandro, espera, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. Basta de mentiras, Verónica, basta. Subió las escaleras de dos en dos, con el cuerpo temblando de rabia y desesperación. Laura lo siguió a una distancia respetuosa, sin saber si debía intervenir o solo observar. Verónica también subió, todavía intentando argumentar, todavía intentando encontrar alguna forma de revertir la situación. Cuando llegaron al tercer piso, Alejandro se detuvo frente a la puerta cerrada. Miró el candado grueso, el pasillo polvoriento y abandonado, y algo dentro de él se rompió. Su madre estaba del otro lado de esa puerta, y él no había hecho nada. Había confiado ciegamente en Verónica. Había creído cada mentira, cada informe médico falso, cada excusa vacía. ¿Dónde está la llave?, preguntó con la voz ronca. Verónica dudó, con los dedos apretando el borde de su bata de seda. Alejandro, escucha. Tu madre no está bien. Necesita cuidados especializados. Si abres esa puerta ahora, podrías empeorar su estado. ¿Dónde está la llave, Verónica? No lo voy a repetir. La tensión en el aire era palpable. Verónica se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Con movimientos lentos y deliberados, sacó una pequeña llave dorada del bolsillo de la bata y se la entregó a Alejandro. Sus ojos aún ardían de rabia, pero ahora había algo más. Miedo. Tenía miedo de lo que vendría a continuación. Alejandro tomó la llave con las manos temblando tanto que apenas podía encajarla en el candado. Después de 3 intentos, el candado finalmente se abrió con un clic metálico. Lo quitó, lo arrojó al suelo y empujó la puerta con fuerza. El olor que salió del cuarto hizo que todos retrocedieran. Era un olor a medicamentos, a sudor, a falta de higiene, a sufrimiento acumulado. Alejandro se cubrió la nariz con la mano y entró, sus ojos ajustándose a la penumbra. No había ventanas, solo una lámpara débil en el techo iluminaba el espacio pequeño y sofocante, y allí, sentada en un rincón del cuarto sobre un colchón delgado y sucio, estaba doña Elena. Era solo una sombra de la mujer que solía ser. Su cabello blanco estaba largo y enmarañado, su ropa era harapos sucios, su rostro estaba delgado y pálido. Pero lo peor eran los ojos. Ojos vacíos, perdidos, como si le hubieran succionado el alma del cuerpo. Cuando Alejandro entró, doña Elena levantó la cabeza lentamente. Tardó unos segundos en reconocerlo. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Alejandro?», murmuró con voz débil y temblorosa. «Hijo mío, ¿eres tú de verdad?». Alejandro cayó de rodillas junto a su madre, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La abrazó con cuidado como si fuera a romperse al tacto. «Mamá, Dios mío, mamá, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo?». Doña Elena comenzó a llorar también, aferrándose a su hijo con las manos temblorosas. Era un llanto de alivio, de liberación, de esperanza renovada. «Pensé que nunca vendrías. Pensé que me habías olvidado. Nunca, mamá, nunca. Te juro que no sabía. No sabía nada». Laura observaba desde la puerta, sus propias lágrimas empañándole la vista. Era una escena desgarradora. Un hijo reencontrándose con su madre después de 2 años de separación forzada. Una madre siendo finalmente rescatada de la pesadilla que su nuera había creado. Verónica permaneció en el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. No demostraba remordimiento.
No demostraba culpa, solo una rabia fría y contenida. Alejandro se levantó, todavía sosteniendo a su madre con cuidado, y miró a Verónica con una intensidad que hizo que su esposa diera un paso atrás. «Vas a pagar por esto. Vas a pagar por cada día que ella sufrió aquí, por cada noche que lloró pidiendo ayuda, por cada dosis de medicina que le metiste a la fuerza. Vas a pagar por todo. No seas dramático, Alejandro. Tu madre está viva. Está bien. Podría ser mucho peor». «¿Bien?», gritó Alejandro, su voz resonando por el pasillo. «Mírala. Mira lo que hiciste. Apenas puede ponerse de pie. Apenas puede hablar. ¿Y todavía tienes la audacia de decir que está bien?». Verónica no respondió. Simplemente dio media vuelta y bajó las escaleras, sus pasos resonando en el pesado silencio de la mañana. Alejandro se giró hacia Laura. «Ayúdame a llevarla a uno de los cuartos de huéspedes. Necesito llamar a un médico. Un médico de verdad». Juntos, Alejandro y Laura ayudaron a doña Elena a levantarse. Apenas tenía fuerzas para caminar, con los músculos atrofiados por meses de inactividad forzada. La cargaron con cuidado por el pasillo, bajaron las escaleras lentamente y la llevaron a uno de los cuartos de huéspedes en el segundo piso. Era un cuarto amplio y bien iluminado, con una cómoda cama king size, un baño privado y ventanas que daban al jardín. Laura ayudó a doña Elena a recostarse mientras Alejandro corría a buscar el teléfono. Llamó a un médico particular que conocía, le explicó la situación a grandes rasgos y le pidió que viniera de inmediato. Después llamó a un abogado. Verónica tenía que ser responsabilizada legalmente por lo que había hecho. Mientras Alejandro hacía las llamadas, Laura permaneció al lado de doña Elena sosteniendo su frágil mano. La anciana miraba a su alrededor con los ojos llorosos, como si no pudiera creer que finalmente estaba fuera de ese horrible cuarto. «Gracias», le susurró a Laura. «Me salvaste. Tuviste el valor que nadie más tuvo». «Solo hice lo correcto, doña Elena. Usted no merecía pasar por esto». «¿Cómo te llamas? Mi memoria no está muy bien por las medicinas». «Laura. Laura Sánchez». Doña Elena apretó la mano de Laura con fuerza. «Laura Sánchez. Recordaré ese nombre por el resto de mi vida. Eres un ángel, un verdadero ángel». Laura sintió que se le oprimía el pecho de la emoción. Había arriesgado su empleo, había arriesgado su seguridad, lo había arriesgado todo por hacer lo correcto, y había valido la pena, totalmente la pena. El médico llegó cerca de una hora después. Era un hombre de mediana edad, serio y profesional, que examinó a doña Elena con cuidado. Le hizo preguntas sobre los medicamentos que estaba tomando, sobre su alimentación, sobre su estado mental. Doña Elena respondía con dificultad, las palabras saliendo lentamente, como si hubiera olvidado cómo formar frases completas. Después del examen, el médico llevó a Alejandro al pasillo para hablar en privado. Laura se quedó al lado de doña Elena, ayudándola a tomar pequeños sorbos de agua. «Está severamente deshidratada y desnutrida», explicó el médico con voz grave. «Los medicamentos que le administraron son sedantes fuertes, totalmente inadecuados para un uso prolongado sin supervisión médica apropiada. También presenta signos de depresión severa y trauma psicológico. Va a necesitar un seguimiento intensivo en los próximos meses. Fisioterapia para recuperar la fuerza muscular, terapia psicológica para lidiar con el trauma y una dieta controlada para recuperar un peso saludable». Alejandro escuchó todo con el rostro pálido y los puños cerrados. «¿Se recuperará por completo?». «Con tiempo y los cuidados adecuados, sí, pero el daño psicológico puede ser duradero. Lo que vivió fue extremadamente traumático. Yo la cuidaré. Le daré todo lo que necesite. Todo». El médico asintió y se despidió, prometiendo volver al día siguiente para hacer nuevos exámenes. Alejandro regresó al cuarto y se sentó al lado de la cama de su madre, sosteniendo su mano con cuidado. «Voy a cuidarte ahora, mamá. Te prometo que nada malo volverá a pasar». Doña Elena sonrió débilmente. «Lo sé, hijo mío, lo sé».
Mientras Alejandro se quedaba con su madre, Laura bajó a la cocina para preparar una comida ligera que doña Elena pudiera comer. Encontró a Verónica sentada en la sala, bebiendo vino blanco directamente de la botella. Miró a Laura con esos ojos dorados y fríos. ¿Satisfecha con lo que hiciste?, preguntó Verónica con una voz llena de veneno. Hice lo que era correcto. Destruiste mi matrimonio, destruiste mi vida. ¿Y para qué? ¿Por una vieja que ni siquiera te lo va a agradecer bien? Doña Elena ya me lo agradeció. Y no lo hice por gratitud. Lo hice porque era lo correcto. Verónica se rió, un sonido amargo y sin humor. Eres tan ingenua, Laura, tan patética. ¿Crees que Alejandro te va a recompensar por esto? ¿Crees que vas a ganar algo? Eres solo una empleada, una pieza desechable. En cuanto todo esto pase, te va a despedir y se olvidará de que existes. Laura miró a Verónica con una calma que la sorprendió a sí misma. Aunque eso pase, seguiré habiendo hecho lo correcto y dormiré tranquila todas las noches sabiéndolo. Usted puede decir lo mismo. Verónica no respondió. Solo tomó otro sorbo de vino y miró a la pared, perdida en sus propios pensamientos amargos. El abogado llegó al inicio de la tarde. Era un hombre alto y elegante, con un impecable traje gris y un portafolio de piel. Se reunió con Alejandro en el despacho y escuchó atentamente toda la historia. Alejandro le mostró el video que Laura había grabado, le explicó las circunstancias, le habló de los 2 años de encierro que su madre había enfrentado. El abogado tomó notas detalladas y al final suspiró pesadamente. Es un caso grave, muy grave. Su esposa puede enfrentar cargos criminales por privación ilegal de la libertad, tortura psicológica y suministro forzado de medicamentos. Pero dependerá de si usted quiere llevar esto adelante. Procesos, así son largos, dolorosos y públicos. Los va a exponer a usted, a su madre y a toda su familia. Alejandro no dudó. No me importa la exposición. Quiero justicia. Quiero que pague por lo que hizo. Entonces sigamos adelante. Prepararé la documentación necesaria. También le recomiendo que solicite una orden de restricción contra su esposa. No puede tener acceso a su madre bajo ninguna circunstancia. Haga eso y prepare los papeles del divorcio también. Quiero a esa mujer fuera de mi vida lo más rápido posible. El abogado asintió y se despidió, prometiendo iniciar el proceso de inmediato. En los días siguientes, la mansión se transformó en un campo de batalla silencioso. Verónica permanecía encerrada en su recámara, negándose a salir, a conversar, a aceptar que había perdido. Alejandro dormía en el cuarto de huéspedes junto al de doña Elena, cuidándola día y noche. Laura asumió un papel más importante en la casa, ya no solo como empleada, sino como una ayudante esencial en la recuperación de doña Elena. La anciana mejoraba lentamente. Con alimentación adecuada, descanso y afecto, comenzó a recuperar las fuerzas. Su memoria todavía estaba confusa por los meses de medicación forzada, pero poco a poco los fragmentos comenzaban a encajar de nuevo. Recordaba pequeños detalles de antes del encierro. Recordaba las clases de piano que solía dar. Recordaba a los vecinos con los que conversaba en el jardín. Recordaba la vida que Verónica le había robado. Una tarde, mientras Laura ayudaba a doña Elena a bañarse, la anciana comenzó a contar su historia. Su voz aún era débil, pero había en ella una determinación que no existía antes. Verónica siempre fue fría conmigo, comenzó doña Elena mientras Laura le lavaba el cabello con cuidado. Desde el primer día que la conocí, Alejandro estaba tan enamorado, tan ciego de amor, que no veía cómo era ella en realidad. Intenté advertirle, intenté que viera, pero mientras más hablaba yo, más se alejaba él de mí. ¿No le cayó bien desde el principio? No era cuestión de que me cayera bien o no, era sentir que algo andaba mal. Era demasiado calculadora, demasiado perfecta, como si estuviera actuando un papel. Y tenía razón. Después de que se casaron, cambió por completo. Empezó a excluirme de las decisiones de la casa. Empezó a decirle a Alejandro que me estaba volviendo senil, que inventaba cosas, que intentaba destruir su matrimonio. Pero el señor Alejandro le creyó.
Doña Elena suspiró con tristeza. Sí, le creyó. Verónica era muy buena manipulando las situaciones. Siempre tenía una explicación plausible para todo. Siempre me hacía parecer la villana de la historia. Con el tiempo, Alejandro comenzó a alejarse de mí. Dejamos de comer juntos los domingos, dejamos de hablar de su empresa, dejamos de tener esa conexión que siempre tuvimos, y yo me sentía tan sola, tan perdida. Laura sintió que se le oprimía el corazón. Podía imaginar perfectamente cómo debió haberse sentido doña Elena. Ver a su hijo alejarse, siendo manipulado, y no poder hacer nada para impedirlo. Y entonces un día, continuó doña Elena con la voz quebrada, Verónica me invitó a cenar, dijo que quería hacer las paces, que quería que fuéramos amigas. Le creí, fui una tonta y le creí. Cenamos juntas, platicamos, y sirvió vino. Mucho vino. Yo no suelo beber, pero esa noche bebí más de la cuenta, y cuando desperté, estaba en ese cuarto, encerrada, con Verónica diciéndome que era por mi propio bien, que necesitaba tratamiento, que Alejandro estaba de acuerdo con todo. «Dios mío», grité, golpeé la puerta, supliqué, pero nadie venía, y cada noche, Verónica aparecía con esas medicinas. Al principio me negaba a tomarlas, pero ella era más fuerte. Me sujetaba, me tapaba la nariz, hasta que tenía que abrir la boca para respirar, y entonces me metía las pastillas a la fuerza. Después de unas semanas, dejé de resistirme. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía esperanza. Doña Elena comenzó a llorar en silencio. Laura terminó de lavarle el cabello y la abrazó con cuidado. «Pero ya se acabó. Usted está libre. Está a salvo. Y Verónica va a pagar por lo que hizo. Solo quiero a mi hijo de vuelta», susurró. «Doña Elena, solo quiero nuestra relación de vuelta. Lo demás no importa. Y la van a tener, estoy segura». Esa noche Alejandro le pidió a Verónica que dejara la casa. No gritó, no se exaltó. Simplemente tocó a la puerta de su recámara y le dijo con una voz firme y fría que tenía 24 horas para hacer sus maletas e irse. Podía llevarse su ropa y objetos personales, pero nada más. La casa era de él, el dinero era de él, y ella no tendría derecho a nada en el divorcio por los crímenes que había cometido. Verónica no discutió, no suplicó, no pidió perdón. Simplemente miró a Alejandro con esos ojos dorados y fríos y dijo: «Te vas a arrepentir de esto. Te vas a arrepentir de haberle creído a ella en lugar de a mí». Alejandro no respondió. Simplemente salió del cuarto y cerró la puerta. Al día siguiente, Verónica hizo sus maletas en silencio. Eran varias maletas grandes, llenas de ropa de diseñador, zapatos caros, joyas y perfumes importados. Lo cargó todo ella sola hasta su coche, rechazando cualquier ayuda. Cuando terminó, se detuvo en la puerta principal y miró la mansión por última vez. Laura estaba en el pasillo observando. Verónica la miró con una mezcla de odio y respeto. «Ganaste esta vez, Laura, pero recuerda, la gente como yo siempre encuentra la manera de volver. Siempre». Luego se subió a su coche y se fue, dejando atrás solo el eco de sus amenazas vacías. Alejandro vio el coche de Verónica desaparecer por la calle y sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Por primera vez en años, podía respirar libremente. Podía pensar con claridad. Podía ver cuánto había sido manipulado, cuánto había perdido por confiar ciegamente en la persona equivocada. Subió al cuarto donde descansaba su madre. Doña Elena estaba sentada en la cama, leyendo un libro que Laura había traído de la biblioteca. Cuando vio entrar a su hijo, sonrió. «¿Se fue?» «Se fue. Se acabó, mamá. Finalmente se acabó». Alejandro se sentó al lado de la cama y tomó la mano de su madre. «Perdóname, por todo, por no haberme dado cuenta, por no haberte creído, por haber dejado que esto pasara». Doña Elena apretó la mano de su hijo con fuerza. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Verónica era muy buena manipulando. Nos engañó a los dos. Lo importante es que ahora estamos juntos de nuevo, y eso es todo lo que importa». Se quedaron así por largos minutos, solo tomados de la mano, reconectándose,
sanando las heridas que Verónica había causado. Más tarde, Alejandro buscó a Laura en la cocina. Ella estaba preparando la cena, una sopa ligera de verduras que doña Elena pudiera comer fácilmente. «Laura, necesito hablar contigo». Ella se giró, secándose las manos en el delantal. «Sí, señor». Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi madre, salvaste a nuestra familia, y arriesgaste todo para hacerlo. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud». Laura sonrió tímidamente. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría». «No». Mucha gente se habría quedado callada. Habría fingido no ver. Habría elegido la seguridad en lugar del valor. Pero tú no. Tú elegiste el camino difícil, y por eso te estaré eternamente agradecido. Hizo una pausa, respirando hondo. «Quiero que sigas trabajando aquí, pero no como empleada, como administradora de la casa, con un sueldo 3 veces mayor y con todas las prestaciones que puedas imaginar. Y quiero que tu hijo venga a vivir aquí contigo. Tenemos cuartos, de sobra. Puede estudiar en una buena escuela, tener todo lo que necesita. Se lo merecen». Laura sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Señor Alejandro, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé». «Entonces di que sí». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Sí, acepto. Y muchas gracias. De todo corazón». Alejandro sonrió también, una sonrisa genuina que Laura nunca había visto antes. Era la sonrisa de un hombre que finalmente estaba despertando de una larga y dolorosa pesadilla, de un hombre que estaba listo para reconstruir su vida, de un hombre que había aprendido de la manera más difícil la importancia de confiar en las personas correctas. La vida en la mansión comenzó a cambiar, lentamente, pero con seguridad. Doña Elena se recuperaba día tras día, ganando peso, recuperando la memoria, volviendo a ser la mujer fuerte y amorosa que siempre había sido. Mateo, el hijo de Laura, se mudó a la mansión y trajo una alegría que ese lugar no conocía desde hacía años. El niño corría por los pasillos, jugaba en el jardín, llenaba la casa de risas y vida. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa. Menos juntas, menos viajes, más momentos con su madre y con las personas que realmente importaban. Descubrió que había estado dormido durante años, dejando que su vida pasara en piloto automático mientras Verónica manipulaba todo a su alrededor. ¿Y Laura? Laura finalmente tenía un lugar al que pertenecía, un lugar donde era valorada, un lugar donde podía darle a su hijo todo lo que siempre había deseado darle. Ya no era invisible, ya no era solo una empleada, era parte de esa extraña pero amorosa familia que se estaba reconstruyendo sobre las ruinas del pasado. Las heridas aún tardarían en cicatrizar por completo, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza, había luz al final del túnel, había la certeza de que, sin importar cuán oscuro hubiera sido el pasado, el futuro podría ser diferente, podría ser mejor, y lo sería. Pasaron 3 meses desde que Verónica dejó la mansión. 3 meses de transformación, de sanación, de redescubrimiento. La casa que antes parecía fría y sin vida, ahora respiraba alegría y calor humano. Las ventanas permanecían abiertas durante el día, dejando entrar la luz del sol y el canto de los pájaros. Las risas de Mateo resonaban por los pasillos. La voz de doña Elena enseñando piano había vuelto a llenar las tardes silenciosas. Laura se despertó esa mañana de diciembre con una sonrisa en el rostro. Era su cumpleaños número 33, y por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz. Se levantó de la cómoda recámara que ahora ocupaba en el segundo piso, un espacio mucho más grande y bonito que aquel cuartito trasero donde había dormido los primeros meses. Se puso un vestido sencillo pero bonito que había comprado con su nuevo sueldo y fue a buscar a Mateo al cuarto de al lado. El niño ya estaba despierto, jugando con los carritos que Alejandro le había regalado el mes anterior. Cuando vio a su madre,
corrió y la abrazó con fuerza. «Felicidades, mamá. Te hice un dibujo en la escuela. ¿Quieres verlo?» «Claro que quiero, mi amor. Enséñamelo». Mateo sacó una hoja de papel de colores de su mochila. Era un dibujo de 4 figuras tomadas de la mano. Una mujer de cabello negro, un niño pequeño, una señora mayor y un hombre alto. Debajo, con letras chuecas pero bien hechas, estaba escrito: «Mi nueva familia». Laura sintió que se le oprimía el corazón, de la emoción. Mateo consideraba a doña Elena y a Alejandro parte de su familia ahora. Y tal vez tenía razón. Tal vez la familia no se trataba solo de sangre, sino de las personas que elegimos amar y proteger. «Está hermoso, Mateo. Lo voy a guardar para siempre». Bajaron juntos a desayunar. La mesa estaba puesta con mucho más esmero de lo habitual, con flores frescas en el centro y un mantel bordado que doña Elena había sacado de un baúl antiguo. Cuando Laura entró al comedor, Alejandro y doña Elena la recibieron con cálidas sonrisas. «Feliz cumpleaños, Laura», dijo doña Elena, ya lo suficientemente recuperada para moverse por la casa sin ayuda. «Que este nuevo año de vida te traiga aún más alegrías que el anterior». «Gracias, doña Elena. No tenían que hacer nada especial». «Claro que teníamos que hacerlo», dijo Alejandro sirviendo café recién hecho. «Mereces que te celebremos. Por cierto, tengo algo para ti». Tomó un sobre de la mesa y se lo extendió a Laura. Ella lo abrió con curiosidad y encontró dentro un documento oficial. Era la escritura de un pequeño departamento a nombre de ella y de Mateo. Laura leyó 2 veces antes de poder procesar la información. «Señor Alejandro, no puedo aceptar esto, es demasiado». «Puedes y lo vas a aceptar», dijo él con firmeza. «Es una inversión pequeña comparada con lo que hiciste por nosotros, y quiero que tú y Mateo tengan un lugar propio. No es que quiera que se vayan de aquí, al contrario, pero quiero que tengan la seguridad de saber que, pase lo que pase, tienen un techo sobre su cabeza». Laura sintió las lágrimas correr por su rostro. Era más que un regalo. Era un gesto de reconocimiento, de respeto, de verdadera gratitud. «No sé cómo agradecerles». «No tienes que agradecer, te lo mereces». El desayuno fue alegre y relajado. Hablaron de los planes para la Navidad que se acercaba, de las clases de piano que doña Elena planeaba volver a dar, de la escuela de Mateo que iba muy bien. Todo era tan diferente de aquellos primeros meses tensos y silenciosos en la mansión. Pero la paz no duraría para siempre. A media mañana sonó el timbre. Era el abogado de Alejandro, con noticias sobre el proceso contra Verónica. Se reunieron en el despacho. El abogado abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tengo buenas y malas noticias», comenzó. «Las buenas noticias son que conseguimos una orden de restricción permanente contra Verónica. No puede acercarse a ninguno de ustedes a menos de 100 metros. También logramos anular cualquier derecho que tuviera sobre los bienes del matrimonio. El divorcio se finalizará el próximo mes». «¿Y las malas noticias?», preguntó Alejandro. «Verónica está intentando contraatacar. Contrató a un abogado muy caro y está alegando que doña Elena estaba realmente enferma y que todo lo que hizo fue para protegerla. Tiene documentos médicos falsificados que apoyan esa versión. No va a funcionar en el tribunal, pero está decidida a alargar esto lo más posible y manchar la reputación de ustedes en los medios». Alejandro suspiró pesadamente. Sabía que Verónica no se rendiría fácilmente. Era demasiado orgullosa, demasiado controladora para aceptar la derrota sin luchar. «¿Qué recomienda?» «Que se preparen para un proceso largo y público. A los medios les va a encantar esta historia. Mujer rica encierra a suegra en mansión de lujo. Va a ser el titular en todos los periódicos. Pero tenemos las pruebas de nuestro lado. Tenemos el video que Laura grabó. Tenemos el testimonio de doña Elena. Tenemos los informes médicos verdaderos que muestran el estado en que fue encontrada. Verónica puede hacer ruido, pero al final la verdad prevalecerá». Alejandro miró a su madre, que estaba sentada en silencio junto a Laura. «Mamá, ¿estás lista para enfrentar esto? Para hablar de lo que pasó en público?»
Doña Elena respiró hondo y asintió. Lo estoy. Si eso significa que Verónica será responsabilizada por lo que hizo, entonces estoy lista. Ya no le tengo miedo. Entonces sigamos adelante, dijo Alejandro con determinación. El abogado asintió y se despidió, prometiendo mantenerlos informados sobre cada avance del caso. En las semanas siguientes, la historia se filtró a la prensa exactamente como el abogado había predicho. Los periódicos y sitios de noticias explotaron cada sórdido detalle del caso. Fotos antiguas de Verónica en eventos sociales aparecían junto a titulares sensacionalistas. La mansión de las Lomas fue rodeada por reporteros que querían entrevistas. Alejandro rechazó todas las solicitudes, pero la presión era constante y sofocante. Doña Elena manejó la exposición con una dignidad sorprendente. Dio una única entrevista a un periódico respetable, donde contó su historia con detalles dolorosos pero necesarios. La reacción del público fue inmediata e intensa. Hubo una ola de apoyo para doña Elena y de condena para Verónica. Grupos de derechos de los adultos mayores se manifestaron. Los políticos usaron el caso para pedir leyes más estrictas contra el maltrato. Verónica intentó defenderse en sus propias entrevistas, pero sus declaraciones sonaban vacías y falsas. Alegaba haber actuado en defensa de doña Elena, pero cuando los reporteros le preguntaban por qué entonces había mantenido a su suegra encerrada y dopada, no tenía una respuesta convincente. Su estrategia de victimización no funcionaba. El público no sentía simpatía por ella. Laura se mantuvo fuera del foco de atención la mayor parte del tiempo. Algunos periodistas intentaron contactarla, pero ella rechazó todas las entrevistas. No quería fama, no quería atención. Solo quería que su vida volviera a la normalidad y que doña Elena obtuviera la justicia que merecía. Mateo, protegido por su edad y por la decisión de Alejandro de mantenerlo alejado de los medios, continuó su rutina escolar normalmente. Laura estaba agradecida por eso. El niño no necesitaba ser expuesto al circo en que se había convertido el caso. Fue una tarde lluviosa de enero cuando todo llegó a su clímax. Verónica apareció en la mansión, violando la orden de restricción. El sistema de seguridad la detectó de inmediato, y Alejandro llamó al abogado y a la policía. Pero antes de que nadie pudiera llegar, Verónica tocó el timbre insistentemente. Alejandro fue a la puerta, pero no la abrió. Habló a través del interfón. «Verónica, estás violando una orden judicial. Vete antes de que llegue la policía. Necesito hablar contigo, Alejandro, por favor. Solo 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, te lo ruego». Había algo en la voz de Verónica que hizo dudar a Alejandro. No era la voz controlada y fría de siempre. Era una voz quebrada, desesperada, humana. Miró a Laura, que estaba a su lado con Mateo escondido detrás de sus piernas. «No abra la puerta, señor Alejandro. Puede ser peligroso». Él asintió y continuó hablando por el interfón. «Di lo que tengas que decir desde ahí». Hubo un largo silencio. Entonces, Verónica comenzó a hablar, y por primera vez había algo de verdad en sus palabras. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que entiendas. Yo no nací así. No siempre fui esta persona cruel y calculadora». Hizo una pausa con la voz quebrada. «Mi propia madre me encerraba en cuartos cuando era niña. Cada vez que hacía algo mal, me encerraba en la oscuridad por horas, a veces días. Me decía que era por mi propio bien, que necesitaba aprender a ser mejor, y crecí creyendo eso. Crecí pensando que controlar a las personas, mantenerlas bajo dominio, era una forma de amor. Era todo lo que conocía». Alejandro escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones encontradas. «Cuando tu madre empezó a intentar separarnos, entré en pánico. Tuve miedo de perderte. Tuve miedo de quedarme sola otra vez e hice lo que mi madre siempre hizo conmigo. Intenté controlar la situación de la única manera que sabía. Sé que estuvo mal, sé que destruí vidas, pero no sabía hacerlo de otra forma. Nunca aprendí a amar de verdad, solo aprendí a controlar». Laura sintió una opresión en el pecho. No era exactamente lástima lo que sentía por Verónica.
Era una profunda tristeza al reconocer que hasta los villanos tienen sus propias historias de dolor. Eso no justificaba lo que Verónica había hecho, pero lo explicaba. «No estoy pidiendo perdón», continuó Verónica. «Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras la verdad. Quería que entendieras que no soy solo un monstruo. También soy una víctima. Una víctima que creó otras víctimas. Y voy a pasar el resto de mi vida pagando por ello». La policía llegó en ese momento, y Verónica no se resistió cuando se la llevaron. Miró la mansión por última vez, con los ojos llorosos, y luego entró en la patrulla en silencio. Alejandro se quedó parado en la puerta por largos minutos después de que el coche se fue. Laura se acercó y le puso una mano suave en el hombro. «¿Está bien, señor?» Él respiró hondo y asintió. «Sí. Solo estoy procesando todo. Durante todo este tiempo, la veía como puramente mala, pero ahora entiendo que ella también estaba herida. Eso no cambia lo que hizo. No la disculpa, pero me ayuda a entender». «Comprender no es lo mismo que perdonar», dijo Laura suavemente. «Puede entender de dónde vino y aún así no perdonarla por lo que le hizo a su madre». «Lo sé, y creo que nunca la perdonaré por completo, pero al menos ahora puedo seguir adelante sin tanto odio. El odio solo envenenaría mi propia alma». El juicio de Verónica tuvo lugar 3 meses después. Fue declarada culpable de privación ilegal de la libertad, suministro forzado de medicamentos y tortura psicológica. La sentencia fue de 8 años en régimen semiabierto, con seguimiento psicológico obligatorio. No era la pena máxima que podría haber recibido, pero el juez tomó en consideración su propio historial de trauma infantil y el hecho de que estaba buscando tratamiento. Doña Elena presenció la sentencia junto a Alejandro y Laura. Cuando el juez golpeó el mazo y anunció el veredicto, no sonrió triunfante. Solo asintió con una tranquila satisfacción. Se había hecho justicia, y eso era suficiente. La vida continuó en la mansión de las Lomas. Doña Elena volvió a dar clases de piano, recibiendo alumnos 2 veces por semana en la sala de música que Alejandro había remodelado especialmente para ella. El sonido de las escalas y melodías llenando la casa era un recordatorio constante de que la vida había vuelto a la normalidad. Mejor que normal. Había vuelto a lo que siempre debió haber sido. Mateo destacaba en la nueva escuela, haciendo amigos y sacando excelentes calificaciones. Llamaba a doña Elena Abue Elena y a Alejandro tío Alejandro, títulos que ambos aceptaban con cariño. El niño había traído una alegría inocente a esa casa que por tanto tiempo había estado sumida en sombras. Laura asumió su papel de administradora de la casa con competencia y dedicación. Contrató a otros 2 empleados para ayudarla, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Pero más que una administradora, se había convertido en una verdadera amiga de doña Elena y una confidente de Alejandro. Hablaban de todo, de sus negocios, de los planes de ella para el futuro de Mateo, de la vida en general. Había momentos, durante esas conversaciones, en que Laura se daba cuenta de que Alejandro la miraba de una manera diferente. No era solo gratitud o respeto, era algo más profundo, más complejo, pero no permitía que esos pensamientos fueran demasiado lejos. Había una diferencia de mundos entre ellos. Ella era la empleada que se había convertido en administradora. Él era el millonario que lo había perdido todo por confiar en la persona equivocada. ¿Sería posible que algo más pudiera florecer entre ellos? Laura no lo sabía, y por ahora no necesitaba saberlo. Estaba feliz con lo que tenía, con su amistad, con su trabajo, con la nueva vida que estaba construyendo para ella y para Mateo. Una noche de junio, 6 meses después del juicio de Verónica, la mansión tuvo una fiesta. No una fiesta grande y ostentosa como las que Verónica solía organizar. Una fiesta íntima, solo con las personas que realmente importaban. Doña Rosa, la jardinera, don Mario, el repartidor del súper, Bruno, el técnico de seguridad, el abogado que había luchado por ellos, el médico que había cuidado de doña Elena.
Algunos vecinos que habían apoyado a la familia durante los meses difíciles. Era una celebración de la vida, de la superación, de la justicia hecha y de las segundas oportunidades. Alejandro hizo un brindis emotivo, agradeciendo a todos los que habían apoyado a su familia. Cuando llegó el momento de agradecer a Laura, su voz se quebró. Laura Sánchez, entraste a esta casa como una simple empleada, pero te revelaste como la persona más valiente e íntegra que he conocido. Salvaste a mi madre, me salvaste a mí. Y nos enseñaste que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el precio. Estaré eternamente agradecido por haberme cruzado en tu camino. Laura sintió las lágrimas correr mientras todos aplaudían. Doña Elena la abrazó con fuerza, susurrando un gracias que contenía años de gratitud. La fiesta continuó hasta tarde, con música, baile y muchas risas. Mateo se durmió en el sofá a mitad de la fiesta, exhausto de tanto jugar. Alejandro lo cargó a su cuarto con cuidado, cubriéndolo con su cobija favorita. Cuando todos los invitados se fueron y la casa quedó en silencio de nuevo, Alejandro y Laura se encontraron en la terraza trasera. La noche era fresca y estrellada, y el jardín exhalaba el perfume de las flores que doña Rosa había plantado meses atrás. «Fue una noche hermosa», dijo Laura, apoyándose en el barandal de madera. «Lo fue», coincidió Alejandro, parándose a su lado. «Sabes, a mí no sé, veces todavía no creo cómo han cambiado las cosas. Hace un año yo estaba dormido mientras mi vida se desmoronaba a mi alrededor, y ahora despertó». Él sonrió. «Sí, desperté. Gracias a ti». Se quedaron en un cómodo silencio por unos momentos, simplemente apreciando la paz de la noche. «Laura», dijo Alejandro suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Alguna vez has pensado en abrir tu propio negocio? ¿Administrar propiedades para otras personas? Tienes un talento natural para eso. Laura se rió. No sé si tengo tanta ambición. Estoy feliz aquí, con ustedes. Esta casa se ha convertido en mi verdadero hogar. Lo sé, y me alegra que te sientas así, pero prométeme que si algún día quieres algo diferente, me lo dirás. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Lo prometo. Alejandro respiró hondo, pareciendo querer decir algo más, pero dudando. Laura esperó. «Sé que hay una gran diferencia entre nuestras vidas», comenzó lentamente. «Sé que ya has pasado por mucho, y que tal vez esto sea completamente inapropiado de mi parte, pero necesito ser honesto. En los últimos meses he llegado a admirarte de una forma que va más allá de la gratitud. Tu fuerza, tu bondad, tu dedicación. A Mateo. Todo en ti me inspira a ser una mejor persona». Laura sintió que su corazón se aceleraba. «Señor Alejandro, por favor, déjame terminar. No estoy pidiendo nada ahora. No sería justo. Pero quiero que sepas que cuando miro hacia el futuro, cuando pienso en reconstruir mi vida, tú estás en esa imagen. Si algún día sientes lo mismo, o si algún día estás lista para pensar en algo más allá de la amistad, estaré aquí, esperando, sin presión, sin expectativas, solo esperando». Laura lo miró, viendo por primera vez no al patrón millonario, sino al hombre vulnerable que había sido traicionado, que casi había perdido a su madre, que estaba tratando de reconstruir su vida desde cero. Y en sus ojos azules vio algo que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de nadie. Esperanza genuina, afecto verdadero, respeto profundo. «No sé qué nos depare el futuro», dijo ella honestamente. «Tengo miedo de que esto sea una fantasía, de que nuestras realidades sean demasiado incompatibles, pero también siento algo cuando estoy cerca de usted, algo que no sentía desde hace mucho tiempo, y tal vez con el tiempo podamos descubrir qué significa. Juntos, sin prisa». Alejandro sonrió, y fue la sonrisa más genuina y alegre que Laura le había visto jamás. «Sin prisa», repitió él. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Y así, bajo las estrellas de la Ciudad de México, dos almas heridas pero esperanzadas encontraron consuelo la una en la otra. No era un final de cuento de hadas,
era algo más real, más complejo, más hermoso. Era la promesa de que incluso después de las tormentas más oscuras, el sol vuelve a brillar. Era la certeza de que tomar la decisión correcta siempre tiene su recompensa, incluso cuando el camino es difícil. Era la prueba de que las familias se construyen no solo con sangre, sino con amor, confianza y valor. Doña Elena, observando desde la ventana del segundo piso, sonrió para sus adentros. Su hijo finalmente había encontrado a alguien digno de su amor, alguien que lo veía como un ser humano, no como una cuenta bancaria. Alguien que había probado su lealtad de la manera más extrema posible. La mansión de las Lomas ya no guardaba secretos oscuros. Las puertas del tercer piso permanecían abiertas, transformadas en acogedores cuartos de huéspedes. La luz del sol invadía todos los rincones. Las risas resonaban por los pasillos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, esa casa era verdaderamente un hogar. Los años siguientes trajeron más cambios y crecimiento. Mateo creció fuerte y sano, convirtiéndose en un joven inteligente y bondadoso. Doña Elena continuó dando clases de piano hasta sus 80 años, tocando la vida de decenas de alumnos con su amabilidad y sabiduría. Alejandro reestructuró su empresa, delegando más responsabilidades y pasando más tiempo con las personas que amaba. ¿Y Laura? Laura finalmente permitió que su corazón se abriera de nuevo. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Ella y Alejandro construyeron una relación basada en el respeto mutuo, en la confianza ganada, en un amor que creció despacio, pero con raíces profundas. No tuvieron un final perfecto, tuvieron un final verdadero, con desafíos, con crecimiento, con momentos difíciles y momentos maravillosos, exactamente como la vida debe ser. Y cada vez que Laura pasaba por el tercer piso, recordaba a doña Elena encerrada en ese cuarto oscuro. Recordaba el miedo, el valor, la decisión de hacer lo correcto incluso cuando todo parecía estar en su contra. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Siempre lo sabría, porque al final no son las cosas materiales las que definen una vida. No es el dinero, no es el estatus, no es el poder. Son las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Son los momentos en que decidimos ser valientes en lugar de seguros. Son las veces que elegimos la verdad en lugar de la conveniencia. Y Laura Sánchez, una simple empleada doméstica que se convirtió en mucho más que eso, había tomado esas decisiones. Y al hacerlo, no solo salvó a doña Elena, se salvó a sí misma, salvó a Mateo, y le mostró al mundo que los héroes no usan capas. A veces usan uniformes sencillos y tienen las manos curtidas de tanto trabajar, pero sus corazones son de oro puro, y sus actos cambian vidas para siempre.